Saludo. Hay tanto que contarles y que compartamos que seguro más de uno no se lo va a poder creer. Pero bueno, si vamos a tener un tiempo para hablar entre nosotros, mejor lo hacemos fabulosamente especial. Hola, soy Viviana y como todos los viernes que hablamos de espiritualidad en Yo-Yo Jonas, continuaremos con nuestro tema de la semana pasada. ¿Creemos en algo? Se trata de sentir aquello en lo que crees. Quedamos la semana pasada en los beneficios de la fe y una práctica religiosa. Esto influye no solo en el comportamiento del ser humano, sino en su vida misma. Continuando con esto, vamos a analizar una pregunta importante. ¿Creer es lo mismo que tener fe? Curiosa pregunta, pero muy válida, ¿cierto? Desde que empezamos a hablar de estos temas, de hecho el título de este que estamos desarrollando habla de la creencia, creer o no en algo, pero no es lo mismo que tener fe. Creer se refiere al conocimiento, a la validación de algo que según mi análisis personal es cierto y tomo como verdadero. Por ejemplo, una amiga me dice por teléfono que se hizo un tatuaje en el cuello. En ese momento yo le creo. Pienso que según su personalidad y que ya me lo venía diciendo antes, entonces es real. Seguro está el tatuaje en el cuello. Nos citamos y yo voy segura de ver el tatuaje. Nos encontramos y me muestra el tatuaje. Entonces confirmo aquella creencia que tenía. Por lo tanto, en lo que creo es lo correcto. Fe es el sentimiento de la posibilidad de lo imposible. Tiene un origen teológico, precisamente desde el punto de vista cristiano, por lo tanto, un hecho sin pruebas ni respaldo por medio de la fe lo considero cierto. La fe es la certeza de lo que no se ve, la posibilidad de lo imposible. Por ejemplo, si la amiga del ejemplo anterior me dijera que se compró un gato que habla y que usa celular, en ese mismo instante no le creo nada, porque me parece totalmente carente de sentido lo que me dice. Por lo tanto, pensando racionalmente es imposible. Pero si yo tengo fe, entonces ese mismo instante acepto tal cual lo que me está diciendo sin ningún cuestionamiento. Tras haber resuelto que no son lo mismo, entonces queda más claro que el hecho de creer lo podemos practicar todos, ya sea en una iglesia o en una práctica privada de religiosidad. Pero tener fe es otra cosa. Eso implica la absoluta fidelidad y pertenencia a una práctica y ejercicio religioso, divino y espiritual. Después de ver estos aspectos, entonces concluimos que somos libres de creer en lo que nos parezca mejor y de hecho todos lo hacemos. Pero tener fe es una elección. Decidimos concebir y entregar este noble estado del alma a una práctica que sea de nuestra preferencia. Decidimos hacerlo y practicarlo. Nadie nos puede obligar a tener fe. ¿Cuáles son las creencias más populares en el mundo? Ahora que ya sabemos la diferencia entre creer y tener fe, pues vamos a darnos un gran viaje por el mundo y nos vamos a encontrar con muchas cosas interesantes. De acuerdo a los estudios del Dr. Jonathan Seal, que el año 2018 escribió un libro titulado Same Grain, donde explica las creencias más comunes en el mundo. Este estudio está respaldado por la Universidad de Hopkins en Estados Unidos. El 54% de las personas cree que existe una divinidad. Hablamos de Dios, el universo, la madre tierra, seres superiores, ángeles, fuerza interior, etc. El 47% cree en fantasmas. Un 43% cree en universos alternativos, planos dimensionales en los que también transcurre la vida. Un 39% de las personas cree en alienígenas. Un 30%
cree en parapsicología, es decir, actividad paranormal. Un 27% cree en teorías conspirativas. Un 25% cree en viajes en el tiempo. El 15% de las personas cree en vampiros, hombres lobos, zombies y varios seres míticos. Ahí tienen para volverse locos, ¿no? Les aseguro que si se vuelven a hacer las mediciones, ahora el 47% de las personas cree en teorías conspirativas, porque con la situación que se vive de la pandemia en el mundo, se han desarrollado muchas hipótesis y con seguridad habremos creído en más de una durante este tiempo. Hay que considerar también de que el pensamiento humano ha ido cambiando mucho a lo largo de la historia. Me imagino que si se hubiese hecho un estudio similar en 1945, los resultados hubieran sido otros muy distintos. Así como dentro de 10 años, también habrán de cambiar con seguridad. En el futuro, ya las nuevas generaciones irán percibiendo tal vez aspectos que hoy para nosotros son desconocidos. De acuerdo a estos porcentajes, habría que entender que unos se asociarían con otros. Por ejemplo, yo creo que los que creen en teorías conspirativas posiblemente creen también en universos alternativos, viajes en el tiempo y alienígenas. No en vano hay las historias o leyendas urbanas, por ejemplo, en Estados Unidos, el Área 51, o en Alemania, de los soldados que salieron en fotografía durante la Segunda Guerra Mundial, pero que traían artículos de otro tiempo, del futuro, dicen algunos, cosas así. Sin lugar a dudas, creer es más un aspecto espiritual que religioso, según estos porcentajes, porque hay mucha gente que cree en Dios, pero no tiene fe. Entonces, estos serían solo creyentes. En cambio, para tener fe, sí o sí es necesaria una experiencia profunda religiosa y espiritual que cambie nuestro modo de sentir y percibir las cosas. Para mí, se resumiría en que no importa en las cosas múltiples que pueda creer. Me siento vivo y me considero una hija de Dios, y eso es todo. ¿Cuáles son las cosas en las que la gente tiene más fe? Ahora, ahondemos el otro lado del puente. Veamos qué nos dice un estudio realizado el 2015 por el Instituto HeartMath en Estados Unidos. El mismo que se realizó durante un año en diferentes regiones del mundo. El 65% de las personas tiene fe en una advocación religiosa o una práctica de devoción. Ejemplos: peregrinaciones a santuarios religiosos, templos de contemplación y meditación, ofrendas, tributos, sacrificios, penitencias y otros. El 30% tiene fe en sí mismo y cree que puede lograr todo lo inimaginable. Hay muchísimos datos más, pero estos dos ya nos dan un amplio margen del análisis. El 65% seguramente son practicantes religiosos de diferentes iglesias, pero coinciden en que por medio de algo se pueden dar grandes eventos. Ese 65% cree absolutamente en los milagros gracias a estas prácticas. Entonces cobra total sentido que las hagan. En cambio, el 30% con seguridad son creyentes de alguna iglesia, pero le tienen fe a su ser superior y por mérito a esta fe, de algún modo también creen en milagros, que se traduce en que suceda algo inimaginable. Realmente esto es muy interesante. Tocaría preguntarnos, ¿a qué grupo pertenecemos? Como ya habíamos hablado del ateísmo, estos no pertenecerían a ninguno y de hecho conciben la ciencia como un hecho real y concreto, no una creencia, porque la ciencia no se discute. Por ejemplo, en física está la ley de la gravedad. Para un ateo, esta ley es inquebrantable, no se puede creer en ella,
porque es un hecho indiscutible su existencia, así que solo se la acepta. Si te lanzas de un edificio, no importa si crees o no en la gravedad, vas a caer al piso. Por lo tanto, para un ateo tampoco es relevante si tienes fe o no en la gravedad, porque esta no cambiará. Para ir cerrando nuestro tema de hoy, entonces hay mucho en qué pensar. Para ser ateo hay que tener mucho conocimiento de las cosas a ciencia cierta, y eso requiere sin lugar a dudas mucho estudio. Para ser creyente debo desarrollar confianza, si no caeríamos en muchas trampas si damos por cierto todo lo que nos dicen o cuentan, y para tener fe hay que tener mucho valor, porque entregarte plenamente a algo es un compromiso real y sincero, que solo puede nacer de tu corazón, y eso es realmente importante. Vaya, que hablamos temas intensos, esperemos que sean interesantes para ti también. Escriban su comentario en esta publicación o manden un mensaje por Messenger, será muy bueno saber de ustedes. Hasta el próximo viernes.